Saludos, en este video vamos a hacer el procesamiento de datos para una cartera de levantamiento por descomposición geométrica. Y para este ejemplo de video pues tenemos el siguiente plano, en donde tenemos, pues si nos fijamos, tenemos 33 figuras formadas que comprenden triángulos y trapecios. También tenemos una poligonal de base, por lo cual se deberá hacer la cartera de poligonal y posteriormente el ajuste angular. Tenemos el abscisado y los datos que se deben capturar en campo. Inicialmente lo primero que voy a hacer es abrir un archivo de Excel, guardarlo y pasar esos datos. Entonces inicialmente vamos también a pasar los datos de la cartera de poligonal. Entonces comienzo en delta 1, delta 2, 3, 4, 5, voy digitando según las abscisas y al final pues tendré algo parecido a lo que tengo aquí. Entonces la cartera de campo se llena de abajo hacia arriba, tiene la columna delta, abscisa, distancia horizontal, azimut. Tenemos el detalle de la poligonal, detalle a la derecha a la izquierda, las observaciones y tenemos los ángulos internos de esa poligonal, que será la distancia o los radios y las cuerdas. Esto último para la cartera de ajuste angular. Inicialmente damos el formato de la abscisa, no es más que digitar los valores, por ejemplo la abscisa 0, la abscisa 50, la abscisa 100. Selecciono esos datos, esa columna, clic derecho, formato de celdas, me voy a la opción personalizada y creo ese formato. Entonces, por ejemplo, escojo el valor 0 y le agrego el formato de abscisa, que es K minúscula 0 más 000, y si quiero ese valor con decimales, punto y el número de decimales. Un 0, un decimal, 2 ceros, 2 decimales, 3 ceros, 3 decimales. Le doy a aceptar. Y miramos que aquí tenemos el formato de la abscisa. Eso fue lo que se hizo aquí. Solo que aquí hay dos formatos. Formatos para abscisas y formatos para las estacas. Abscisas de deltas y abscisas de las estacas o de la poligonal. Es el mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces si quiero el formato de abscisas aquí en la 50 y la 100. Selecciono los datos, clic derecho, formato de celdas, personalizado. Escojo el primer valor y ese formato como es, más 000. No lleva decimales, le doy a aceptar y miren que ya ha sido configurado. De resto solo me he limitado, o digamos que aquí lo único que se debe hacer es digitar datos. Y estos datos salen del plano que estamos viendo por acá, de este plano. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Pasamos los datos de la poligonal, el tiempo que sea necesario para pasar esos datos. Y posteriormente vamos a hacer la cartera de áreas. Entonces, para ello, vamos a tomar como referencia pues este encabezado. Si quiere lo hacemos en otra hoja, esta será la de poligonal. Aquí voy a hacer una referencia a una hoja 2. Va a ser la cartera de áreas y vamos a trabajar sobre este formato. La cartera de oficina de cálculo de áreas, el número de la figura, nosotros tenemos 33 figuras, aquí están enumeradas de color azul. ¿Qué tipo de figura es? La longitud de la figura, entonces lado 1, lado 2, lado 3, esos son datos que salen del plano. Por ejemplo, la figura 1, tenemos un triángulo, entonces la figura número 1, tipo de figura triángulo. Lado 1, 21,6, lado 2, 19,2, lado 3, 30,66. El orden no importa, no interesa. El caso número 2, figura 2, tipo trapecio. Entonces aquí ya tenemos una condición levemente distinta. Entonces tenemos sobre la poligonal, vamos a tomar la altura. Y los datos que nos están dando serán las bases. Entonces base 1, 13,67. Base 2, 19,2. Y altura será 10, 20, 30 metros. Y lo único que hago es digitar esos datos en esta cartera.
voy llenando los datos de acuerdo a la figura. Por eso aquí vemos resaltado que el lado 1 puede ser base 1, que el lado 2 puede ser base 2. ¿Por qué? Porque de color rojo tenemos el trapecio y de color negro tenemos el triángulo, dependiendo de la figura. Para el triángulo tenemos semiperímetro, que será el cálculo por método de Herón, y para el área pues hacemos los cálculos respectivos. Entonces vamos a pasar esos datos. Inicialmente entonces los pasamos dato a dato, es información que se extrae del plano. Listo, se extrae del plano, voy pasando esos datos. Y después sí comienzo con los cálculos. Es semiperímetro, tengo dos figuras, por lo tanto tengo dos áreas. ¿Qué figura podría ser? Pues podría ser un trapecio o podría ser un triángulo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si es un triángulo, podemos hacer los cálculos de esta manera. Particularmente vamos a utilizar fórmula o método de Herón. Entonces necesitamos el semiperímetro. Pero si es un trapecio, entonces las condiciones van a cambiar levemente. Aquí tenemos la figura trapecio. Es decir que en Excel podría fácilmente resolver, digamos, esa cuestión de semiperímetro, porque tenemos el nombre de la figura. Podríamos hacerlo con un condicional. Si la figura es triángulo, entonces calcule semiperímetro. Si no, no calcule nada, escriba la siguiente palabra. Entonces, un condicional puede ser la solución para esa fórmula. Entonces me voy aquí al semiperímetro y voy a escribir esa fórmula condicional. Entonces el condicional va a ser un si, un básico, igual si, con eso abro la fórmula. Si aquí en la columna B, en este lado, me dice que la palabra es triángulo, entonces calcule el semiperímetro. Semiperímetro ya sabemos, aquí está. La suma de los lados dividido 2. Pero si no, si la palabra no es triángulo, entonces que escriba que no tiene semiperímetro. Entonces, hacemos la fórmula. Entonces, la escribo, le doy Enter y bajo la fórmula solo me ubico en la celda y miren que el cursor en la esquina inferior derecha cambia. Entonces ahí le doy doble clic. Si quiero puedo darle formato a los datos, los centro. Entonces, donde están los trapecios, miren que no se calcula. Y donde están los triángulos, sí se calculan los semiperímetros. Entonces se soluciona fácilmente con un condicional, lo volvemos a ver. Entonces aquí está. Aquí la única condición es que en algunos computadores es coma, como en el mío, coma para pasar de prueba lógica a valor verdadero y coma para pasar a valor falso. Y en otros computadores es punto y coma. Entonces hay que leer bien, digamos, esa orientación que nos da Excel. En mi computador, como ven, es coma. Entonces con eso resolvemos y se ha solucionado esa parte. También lo podemos hacer para el área. Tenemos dos figuras, entonces si la figura es un triángulo, pues haga esta fórmula. Si la figura no es triángulo, por ejemplo, triángulo, entonces haga fórmula de Herón. Si no es triángulo, entonces haga fórmula de trapecio. Lo podemos hacer con condicional. Sería de la siguiente manera. Entonces me acerco. Entonces, si la palabra que está en la columna B es triángulo, entonces aplique fórmula de Herón. Raíz, aquí está raíz de semiperímetro por semiperímetro menos A. Entonces, al final estamos haciendo esta fórmula. Aquí desde raíz hasta la coma. Semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C.
Pero si no tiene la palabra triángulo, o sea, si es un trapecio, entonces utilice otra fórmula, miren, y de una vez voy a darle solución a los dos métodos. Entonces, si no, utilice la fórmula de trapecio. Base 1 más base 2 por la altura dividido 2. Y con eso, lo único que queda es bajar la fórmula, como lo acabamos de ver. Selecciono esquina superior derecha, doble clic. Organizo los datos, organizo el número de decimales, eso lo podemos hacer desde estos botones. Aumentar o disminuir decimales, vamos a decir que nos deje con 2 decimales, por ejemplo. Y ya tengo las áreas de las 33 figuras, como vemos aquí. Por último vamos a crear una celda de área total, que será la sumatoria de las áreas parciales. Lo puedo hacer aquí, igual suma, paréntesis, y selecciono de la figura 1 a la figura 33. Y Enter para finalizar, y me dice que el área es 28.470 metros cuadrados. Y rápidamente se ha dado solución a la cartera. De levantamiento por descomposición geométrica, cartera de áreas. Lo único que queda es darle formato, entonces yo si quiero selecciono los datos, los centro, le cambio el estilo de texto, como a uno le parezca más conveniente. El número de decimales ya vimos de dónde era. Si quiero le agrego un color característico, unos bordes de línea, clic derecho, formato de celdas, bordes. Si quiero le agrego unos bordes de línea. O si quiero un recuadro de borde, entonces selecciono los datos, despliego aquí, borde grueso, exterior grueso. Y eso ya es estilo y formato. Para esta cartera solo se extraen los datos del plano y solo apliqué 2 condicionales para resolverlo rápidamente. Por último podemos pasar a la cartera de ajuste angular. Recordando que este levantamiento de descomposición geométrica sí tiene poligonal de base. Entonces aquí está la poligonal de base. Delta 1, delta 2, delta 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué se hace en campo? Pues con cinta se captura un radio, 10, 5 metros, 20 metros, el mismo radio hacia el otro alineamiento y se mide la cuerda, lo que nos dé con la cinta. Y ya aplicamos funciones trigonométricas para despejar el ángulo interno. Solo que aquí hay que tener un cuidado en este dibujo en particular porque en el delta 5, como vemos, al aplicar esa condición, entonces lo que estaría haciendo es que midió el radio, digamos 10 metros o lo que sea. Midió la cuerda, pero la cuerda, si se dan cuenta, es hacia el exterior, o sea que el delta 5 se está generando es un ángulo externo, no interno. Entonces hay que considerarlo porque en la cartera entonces para el ángulo interno tendría que ser 360 grados menos ese ángulo externo y me quedaría esto de acá, que es lo que necesito. Ese es el único cuidado a considerar. Entonces comienzo a pasar los datos de la cartera. Entonces este plano me dice que se han tomado cuerdas, las cuerdas son de 40 metros. Entonces lo primero que voy a hacer es, como siempre, nos vamos a Excel, en una hoja nueva, el encabezado de trabajo. ¿Listo? Entonces le doy estilo y formato, le coloco colores, fuentes, todo lo que sea lo mejor para mí. Lo segundo es pasar los datos del plano. Entonces, aquí están. Son datos del plano. O sea, es algo que se midió en campo, no es algo inventado. Y lo que acabamos de ver, que el delta 5 es el único que va a tener con esos datos un ángulo externo, entonces si le resto 360 grados, le resto ese ángulo externo, podré calcular el ángulo interno. Entonces, lo primero es hacer el cálculo del ángulo en decimal. Entonces, ¿a qué es igual el ángulo en decimal?
Entonces el ángulo interno o un ángulo se calcula por esta formulación. Aquí está. 2 veces seno a la menos 1 de la cuerda sobre 2 veces el radio. Entonces aquí pues hay que modificar levemente la fórmula, que sería la siguiente. Aquí me acerco. 2 veces seno a la menos 1, vamos por aquí, de la cuerda en este caso está en la columna C, dividido 2 veces el radio, 2 por el radio que está en la columna B, como vemos aquí, radio. Pero digamos que para trabajar en valores angulares, no en radianes, en sexagesimal, pues aplicamos una constante de conversión que será la que está aquí. 180 dividido el número pi. El número pi se escribe tal como lo vemos ahí. Pi, abro paréntesis, cierro paréntesis. Esa es la única condición que vamos a tener en consideración. Bajo la fórmula, entonces ya tengo los ángulos. Y siempre teniendo cuidado que este último va a ser un ángulo externo. Un ángulo externo. Ahora yo puedo pasar estos datos a forma compleja, de decimal a grados, minutos y segundos. Puedo usar muchas formulaciones. Digamos que eso se puede encontrar mucha información en la web. Particularmente vamos a utilizar la fórmula de texto. Vamos a convertir ese número, ese valor numérico, a una forma de texto. Entonces que tome ese valor angular en decimal, aquí está, mire, de 3, en valor absoluto y lo divida entre 24, formato de hora. Y en la fórmula de texto, coma, aquí está, para pasar al formato en lo que lo quiero dejar. Grados, minutos y segundos. Entonces bajo o doy enter y miren que ya tengo esa condición. 58.484077 y todos los decimales que sean es equivalente a 58 grados, 29 minutos, 2.677 segundos. Todo está basado en esta fórmula de texto que tiene dos componentes. La primera, el valor de entrada, aquí está, desde absoluto, coma para pasar a la siguiente parte de la fórmula y el formato. Esos son los dos componentes de esa fórmula. Entonces aquí lo único que hay que tener cuidado es en el formato, la parte verde, que es el símbolo de grados, la comita simple y aquí son dos comitas simples. Y todo eso va encerrado entre comillas. De pronto ahí puede haber una confusión. Entonces para los minutos es una comita simple y para los segundos son dos comitas simples. El S punto y el número de ceros me da el decimal. Si le coloco S punto y un 0 será 2.6. Si le coloco S punto y 2 ceros será 2.67. Y aquí como tiene S punto y 3 ceros es 2.677. Entonces los ceros después del punto en la S me están indicando el número de decimales. Listo, con eso ya puedo solucionar. Ahora sí calculemos el ángulo interno. Recuerden que hasta aquí llevamos para delta 5 puro ángulo externo. Entonces esta fórmula pues ya la vimos. Vamos a dejarla por acá. Y el ángulo interno pues será este mismo valor, o sea igual para estas columnas. Pero digamos que aquí lo vamos a tomar en decimal. Entonces ángulo en decimal. El mismo valor. Excepto para la última es igual a 360 grados menos ese ángulo que hemos calculado. Entonces nos da 227. Este sí ya es ángulo interno. Hasta aquí ya hicimos el cambio. Aplico la fórmula como ya la creé, no hay necesidad de volverla a hacer. Control C. Selecciono los datos, clic derecho, pegar fórmula. Y miren que ya tengo esos ángulos. Entonces el ajuste angular se da por la sumatoria de ángulos internos, o sea que estos ángulos internos le genero la sumatoria. Selecciono los datos, me voy a la parte superior y le digo autosuma. Entonces aquí está,
Y miren que automáticamente él ha bajado la fórmula en formato complejo, en forma compleja. Entonces vamos a recordar que esto es la sumatoria. Sumatoria. Entonces aquí están estos datos, los voy a resaltar. Voy a darles un poco de formato a estos datos también, voy a centrarlos. Ahora, ¿qué nos dice, digamos, qué nos dice el componente o los componentes teóricos? Que la sumatoria de ángulos internos debe ser igual a 180 por n menos 2. Entonces, en otras palabras, es lo siguiente. Entonces, sumatoria o ángulo interno teórico va a ser igual a 180 por n menos 2. Eso es un teorema. Entonces, vamos haciéndolo por aquí. Entonces, según el teorema, la sumatoria de ángulos internos es 180 por n menos 2. Entonces, 180 por n menos 2, donde n es el número de alineamientos. ¿Cuántos alineamientos tiene mi poligonal? Si miramos acá, tenemos un alineamiento, 2, 3, 4, 5 alineamientos. N va a ser igual a 5. Entonces, escribimos la fórmula, es igual a 180 por, paréntesis, n es 5 menos 2. Aquí está. Me dice que debe ser 540 grados. Si quiero copio esta fórmula acá, control C, y la pego como fórmula. Entonces aquí ya encontramos la primera diferencia. Que ese levantamiento internamente me debería dar 540 grados, 0 minutos, 0 segundos. Pero con los datos que tengo, me está dando 539 grados, 58 minutos, 37.68 segundos. Entonces hay un error por debajo. Entonces vamos a calcular ese error. Entonces vamos a escribir que el error de toda esa poligonal ¿a qué es igual? El error de la poligonal va a ser el valor teórico menos el valor real. Entonces igual al valor teórico que me dio 540 menos el valor de campo, menos 539. Estoy trabajando con los datos decimal. Bajo la fórmula para saber qué me representa eso. O sea que hay un error en la poligonal de 0 grados, 1 minuto, 22.32 segundos. Ahora voy a repartir ese error entre los deltas que componen la poligonal. Entonces de nuevo en el dibujo, ¿cuántos deltas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a repartir ese error entre 5 deltas. Entonces error por delta. Entonces va a ser igual al error total o el error de la poligonal dividido el número de deltas. En este caso dividido 5. Aquí está. Entonces a cada delta le voy a aplicar ese error. 16 segundos de error. ¿Ves? Hasta ahí ya tenemos esa consideración. Entonces como este valor, vamos a contrastar estos valores. Lo que me dio en campo fue 539 y lo que debía darme es 540. Como está por debajo, ¿qué tengo que hacer? Sumar el error de delta a cada uno de estos ángulos internos. Entonces lo vamos a hacer. Entonces va a ser aquí. Ahora me voy a pasar a esta celda. Va a ser igual al ángulo interno en decimal. Ya lo seleccioné. Más el error de delta. Selecciono el error de delta en decimal. Pero como ese error de delta va a ser fijo, entonces lo voy a volver fijo, lo voy a enllavar, lo voy a amarrar con la tecla F4. Miren, ya cambió. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor va a quedar fijo así yo baje la fórmula. Entonces presiono Enter, bajo la fórmula y miren que si me voy al último dato, miren que el valor quedó fijo. Lo único que varió fue el ángulo. Ya con eso vamos a ver si la sumatoria nos da. Entonces seleccionamos los datos, autosuma, y ahora me dio 540 y ya organizo el formato complejo. Como ya creamos la fórmula, control C, y aquí lo pegamos como fórmula. Y miren que ahora
después de hacer la corrección ya tengo lo mismo que el valor teórico. Entonces de alguna manera ya se hizo el ajuste angular, quedando estos valores como los valores angulares de la poligonal. Y con eso pues ya tenemos, o ya se ha resuelto el ejercicio de ajuste angular de poligonal. Entonces, recordando, tenemos la cartera de poligonal, todo se ha extraído de un plano, el plano que está aquí. Hicimos la poligonal, después hicimos la cartera de áreas, usamos dos condicionales, después hicimos el ajuste angular. Eso será todo para los cálculos de oficina de un levantamiento por descomposición geométrica. Posteriormente, pues en el manejo de AutoCAD se puede restablecer el dibujo y generar los planos topográficos finales o planos para impresión. Por ahora estos son los cálculos generales para el tipo de levantamiento de descomposición geométrica con poligonal de base haciendo ajuste angular. Muchas gracias.